Ahora, este concepto de estar dormido tiene varias implicaciones. Cuando la Biblia usa el concepto de estar dormido, lo que está implicando es que la persona está en este estado solo temporalmente. Que este no es el estado permanente, sino que como una persona que se va a dormir, se espera que después se levante, se despierte. Entonces el concepto bíblico es que este estado en el que está este cuerpo es un estado temporal y que esa persona va a volver a la vida. Ahora, es importante notar que en toda la Biblia nunca se usa este concepto para hablar de un incrédulo. El concepto de estar dormido solamente se usa para los creyentes. La razón por la que se usa solamente para los creyentes es que solamente los creyentes duermen. En este sentido, Dios, desde el comienzo, desde el Antiguo Testamento, lo que ha sido la esperanza de todo el pueblo de Dios, han sido las promesas de Dios, es que los cuerpos de su pueblo van a resucitar. Y lo que nosotros sabemos en el Nuevo Testamento es que los que mueren en Cristo van a volver a vivir, no con el mismo cuerpo que tenían, pero a partir del mismo cuerpo, y van a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado que va a ser como el de Cristo. Cuando Cristo resucitó, Él fue las primicias de la resurrección. Su cuerpo es la clase de cuerpo que van a tener todos los creyentes en el día de la resurrección. Entonces, la imagen del creyente dormido es la idea de que este cuerpo que está siendo puesto ahora en la tumba, un día va a salir de esta tumba, en una nueva forma, en una forma glorificada que sea como el cuerpo de Cristo para ya no morir nunca más. Entonces, los creyentes duermen, los incrédulos mueren, no duermen. Porque el incrédulo no va a resucitar con un cuerpo glorificado como el de Cristo, sino que van a resucitar con un cuerpo preparado para el tormento eterno. Ellos van a resucitar, pero van a resucitar para ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y su muerte, en el sentido de separación de Dios y tormento eterno, no va a tener fin. Entonces, cuando Pablo está usando acá el cuadro de los que duermen, no tenemos que pensar que esto es verdad en todos. Esto es verdad solamente para el pueblo de Dios, que son los que están en este estado durmiendo. Pablo entonces no quiere que los creyentes tengan confusión o ignoren en cuanto a la doctrina de la resurrección. La razón, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. De acá es donde saqué el título de la esperanza, porque todo este pasaje gira alrededor de la esperanza. Todo este pasaje está diseñado para que el creyente pueda recordar la verdad en cuanto a las promesas de Dios y entonces, en vez de angustiarse en la desesperación, pueda tener esperanza frente a la realidad de la muerte física. Fíjate cómo lo dice Pablo. Él dice, lo que yo no quiero es que ustedes se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen esperanza son los que no son creyentes. Si miramos en el contexto de Tesalónica, serían los paganos. Si vos ibas a Tesalónica y te fijabas qué creían los tesalonicenses, en Tesalónica no había esperanza para la vida futura. Cuando una persona moría, ese era el fin. Ese era el fin de todo. Y por eso estaba la sensación de la devastación, de la tragedia, de la pérdida. Porque ya nunca más iba a ver a esa persona. No hay esperanza. Y esto es así, sin Cristo, ¿qué esperanza puede haber? ¿Qué respuestas a las preguntas? ¿Qué destino tiene el hombre? Esa es la realidad del mundo. Entonces Pablo está agrupando, está diciendo, mira, toda esta gente vive sin esperanza. No solamente porque no saben nada, sino porque no hay esperanza para ellos. Lo que yo les voy a decir no se aplica a ellos. Las personas sin Cristo no van a un
velatorio con esperanza. Y si van con esperanza, no deberían, porque no hay nada que esperar que sea bueno en lo que viene por delante. Porque la única esperanza real es para los que Pablo va a describir acá, que van a recibir los beneficios de esta promesa de la resurrección, del rapto de Cristo. Entonces Pablo dice así: están los que no tienen esperanza y ellos se entristecen. Su tristeza es una tristeza devastadora, es una tristeza de la gran pérdida que enfrentan cuando pierden a un ser querido. Ahora, el creyente también sufre, tiene tristeza cuando ve partir a un ser querido, pero su tristeza no es como la de los demás. La razón es porque para él esta muerte no representa una pérdida, representa un tiempo de espera para un reencuentro futuro. Pablo va a describir en los próximos versículos cómo va a ser ese gran reencuentro y el gozo que va a producir y la seguridad que podemos tener en esas promesas. Entonces el creyente mira esa verdad y entonces se llena de esperanza. No es una esperanza falsa, no es una esperanza de su propia imaginación, es la esperanza de la verdad que él entiende y ha creído. Entonces, el fundamento de esta esperanza nuestra comienza con que no ignoramos la verdad, lo que Dios dice en cuanto al futuro. En segundo lugar, viene porque creemos en la muerte y resurrección del Señor. El fundamento de nuestra esperanza viene porque creemos en la muerte y resurrección del Señor. Y dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando lees ahí que Pablo está diciendo sí creemos, no está poniendo en duda que lo creamos, sino que está concediéndonos esto. Está diciéndonos algo así: ya que creemos que Jesús murió y resucitó, entonces sabemos que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él. Es creer en la muerte y la resurrección de Cristo lo que da garantía a nuestra esperanza de la resurrección futura. Tú decís, ¿cómo es que creer en la muerte y resurrección me hace estar seguro de que va a haber una resurrección y que va a haber un reencuentro con todos nuestros seres queridos? Bueno, pensalo en primer lugar en cuanto a la muerte de Cristo. Si yo creo que Cristo, Dios Hijo, se hizo hombre y vivió una vida perfecta y pagó el precio por el pecado, esa muerte entonces nos libró de la maldición del pecado. Nos libró de nuestro enemigo, del pecado que nos condenaba a la muerte. Entonces, si creemos que Jesús murió por nosotros, entonces esa es la garantía que tenemos, si Él murió y pagó por todos nuestros pecados, de que ahora la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, de que no va a haber una perdición eterna, que no va a haber una aniquilación del alma, porque ya el pecado fue pagado para siempre. Yo creo que Jesús murió y creo que Jesús resucitó. Si creo que Jesús resucitó, entonces yo creo en el poder que Dios tiene para resucitar. Y creo en las promesas de Dios de que Él va a resucitar a todos los que están en Cristo. Hay varios textos en el Nuevo Testamento. Mirá, por ejemplo, en Romanos 8:11, puedes anotarlo. Pablo dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces ahí tenés a un creyente que está luchando en su corazón, con dudas, con incredulidad, y está pensando lo difícil que es enfrentar la muerte de un ser querido, mi propia muerte. ¿A dónde va el creyente en su mente para tener seguridad, para tener un fundamento, para estar seguro de que el Señor va a traer ese reencuentro? Donde va es: yo creo que Jesús pagó por el pecado. Yo creo que Jesús venció la muerte. Y el mismo poder que resucitó a Cristo
es el que va a resucitarme a mí y va a resucitar a todos los que creen en Él. Entonces, no ignoramos la verdad, creemos en la muerte y resurrección de Jesús. Tercero, tenemos la palabra del Señor. Mira el versículo 15. ¿Qué garantía tenemos para confiar en que sí vamos a resucitar? De que sí vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos. Dice el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero fíjate ahí en la primera parte. Os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es un invento de Pablo. No es la doctrina que la iglesia creó. Son las palabras del Señor mismo. Y eso nos da seguridad. ¿A qué se refiere Pablo acá cuando dice que es el Señor el que lo dijo? Bueno, por un lado podríamos pensar, Pablo es un apóstol de Cristo. Y Pablo tuvo muchas revelaciones de Jesucristo. Pablo tuvo muchos mensajes que Cristo le dio directamente a él, como un apóstol y como un profeta. Así que Pablo probablemente haya escuchado directamente del Señor estas palabras que él nos va a decir. Y por eso es que está diciendo, miren, esto no se lo digo yo, el Señor lo dice y yo se lo estoy diciendo. Le estoy diciendo lo que el Señor dice. Podríamos tomarlo de esa manera o podríamos también reconocer esto. Cuando el Señor vivió y estuvo en su ministerio terrenal, Él enseñó en cuanto a los eventos futuros. El pasaje que leímos de Juan 14, Jesús mismo dijo que Él iba a volver y que iba a llevar a todos con Él a la casa del Padre. Se lo dijo a sus discípulos, a unos discípulos que ya murieron. Ellos también van a ir con Él, con Jesús, a la casa del Padre que Él está preparando para ellos. Entonces, el Señor lo dijo en su ministerio terrenal y tal vez en las enseñanzas que no fueron registradas en los evangelios, hubieron mucho más explicaciones que Jesús dio en cuanto a la resurrección y a los eventos futuros que no quedaron registradas en la Biblia, pero que Pablo las conocía. Pero Pablo les está diciendo, esto que les digo no viene de ningún otro lugar. El Señor mismo lo dice. Así que nuestra esperanza no es una esperanza ingenua. Es una esperanza con fundamento. Es la esperanza para los que conocen la verdad, para los que han creído en la muerte y resurrección de Cristo y para los que confían en lo que Jesús mismo dijo que Él iba a hacer. Bueno, en segundo lugar, no solamente vemos el fundamento de nuestra esperanza, sino que vemos la secuencia de eventos de nuestra esperanza. Pablo no solamente quiere que vos entiendas la idea general, él quiere darte detalles para que vos veas cómo va a ser ese día, ese evento tan valioso, un tesoro para nuestro corazón. Entonces nos va a explicar la secuencia de eventos. ¿Qué va a pasar primero? ¿Qué va a pasar después? ¿Quiénes van a participar de estos eventos? Él quiere que lo entendamos, porque Él quiere que se llene nuestro corazón de expectativa. Así que en este mismo versículo 15, va a empezar a explicar esa secuencia de eventos. ¿Qué es lo que el Señor dice? Dice así, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Ahí está la secuencia de eventos. Una tras otra nos la explica. Vamos a prestarle atención a cada una. En primer lugar, Pablo arranca el primer detalle para entender la secuencia de eventos, es que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo quiere hacernos pensar esto. Mira, vos estás triste por los que murieron, no lo estés. Ellos van a ir delante nuestro en este gran día que representa nuestra esperanza. Nosotros no le vamos a ganar. Ellos van a ir primero y nosotros después. Entonces están poniendo en nuestro corazón mucha confianza en relación a los que ya murieron. Pero a la vez nos está dejando entender qué va a pasar con los que no murieron en el día en que el Señor venga. Fíjate cómo lo describe primero. Pablo primero dice que nosotros que vivimos. O sea, Pablo está creyendo
que él es parte del grupo que no va a experimentar la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice Hebreos 9:27. O sea, es una regla que todo ser humano va a morir. Pero hay una excepción a esta regla. Y la excepción es esta. Pablo dice en 1 Corintios 15, no todos van a dormir. Porque cuando llegue este día del cual se está describiendo acá, el día en el que el Señor venga a buscar a su pueblo, va a haber algunos que van a estar vivos. Y esos que estén vivos no van a pasar el proceso de la muerte, sino que directamente van a pasar de estar vivos en su cuerpo mortal, en la carne, a estar ahora en su cuerpo glorificado en un instante y una transformación. Pero presta atención, Pablo, él cree que él es parte de ese grupo. Pablo al final murió, él fue decapitado. Al final él no va a ser de estos, él más bien va a estar en el otro grupo. En el grupo de la resurrección. Pero lo que quiero resaltarte es que Pablo tiene la expectativa de que el rapto suceda pronto, en su época, que él va a participar de este grupo. ¿Tenés vos esa expectativa? ¿Ves el rapto como algo, una doctrina distante, fría, o como la realidad inminente que nos espera a todos los que estamos acá si el Señor fuese a venir en un instante que hemos creído en Él? Entonces él se pone en ese grupo. Nosotros que vivimos, y me encanta la próxima frase, que hayamos quedado hasta la venida del Señor. ¿Sabés que esa palabra que hayamos quedado tiene el sentido de abandonar, como de dejar atrás? Es interesante porque no sé cómo vos ves esto del rapto o la muerte, pero me imagino que todos tenemos la expectativa de que no tengamos que pasar por la muerte. De que realmente nosotros seamos de los que quedamos y que seamos arrebatados, ¿no? Pero Pablo usa esta palabrita haber quedado como poniendo énfasis en decir esto. Los que realmente fueron llevados, ellos son los que obtuvieron el gozo antes que nosotros. Ellos fueron los privilegiados. Ellos fueron los que se anticiparon. Nosotros somos los que quedamos. Somos los que estamos mirando y decir, Señor, pero nosotros estamos todavía acá. Tenemos nuestra mente tan afectada por la forma de pensar de este mundo que pensamos que el que muere es el que se llevó la peor parte. Pero en realidad, en la teología bíblica, el creyente que murió es el que entró inmediatamente a la presencia del Señor. Es lo que Pablo dice, yo desearía estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. La única razón por la que pienso que me quedaría con ustedes acá en este mundo y no irme es porque quiero seguir sirviéndolos. Pero por ninguna otra razón. ¿Qué más quiero? Entonces la persona que acaba de morir, un creyente, es la persona que tuvo la mejor parte porque él ya está con el Señor. Pero nosotros que nos quedamos, cuando venga el Señor, ellos van a ir primero, pero nosotros vamos a ir después, va a decir Pablo. Nosotros que quedamos hasta la venida del Señor. O sea, a nosotros nos va a tocar esperar hasta que venga el Señor. Aunque nos gustaría haber llegado mucho antes. Pero nosotros que el Señor nos dejó para que sirvamos, para que vivamos para servir a otros, para tener fruto. Nosotros, agrega esto, no precederemos a los que durmieron. En esta expresión aparece la forma enfática de la negación en griego, que es la más fuerte que puede haber en el idioma griego. Es como decir, no de ninguna manera. Un énfasis especial tiene esta frase, dándonos a entender que justamente los que tienen la mejor parte son los que ya murieron, que van a ser los primeros en encontrarse con el Señor. Y está mostrando el orden de eventos. Nosotros no vamos a precederlos. Porque, el versículo 16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esta expresión, el Señor mismo, también está como subrayada en griego. No tiene una raya abajo, pero está enfatizada. Está mostrándonos, no es otro. El Señor no va a mandar un ángel a que nos busque y nos lleve para que lleguemos al cielo y ahí le veamos cara a cara. No. Es Él mismo el que va a venir. Es lo que dice ahí en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos están viendo a Jesús irse al cielo y los ángeles dicen, mira, este mismo Jesús
que le vieron ir, Él mismo va a volver. No es otra versión de Jesús, es el mismo Jesús. El mismo a quien nosotros esperamos, el mismo a quien nosotros amamos, el mismo en quien está puesta toda nuestra esperanza, toda nuestra expectativa. Él va a ser el que va a venir. El Señor mismo. Y nos da 3 expresiones para explicarnos el contexto de ese momento de la aparición del Señor o de la venida del Señor. Él va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Podríamos traducir la primera expresión a la voz de mando. O sea, cuando la voz se escuche, va a ser una voz de autoridad que va a dar una orden y a la voz de mando van a suceder los eventos en respuesta a esa orden. Tal vez la imagen que podés tener en tu mente es cuando Jesús se paró al frente de la tumba de Lázaro y desde afuera gritó: Lázaro, ven fuera. Y había un muerto ahí adentro que estaba podrido o en largado olor, pero la voz de mando hizo que no pueda resistir ese muerto en esa tumba y se levante y salga atado con todos sus ropajes hasta afuera, obedeciendo esa voz de mando. Esto es lo que va a pasar el día que se está describiendo acá. Va a haber una voz que va a implicar la autoridad de Cristo mismo, dando la orden que va a traer la resurrección de todos los creyentes y el rapto de todos los que estén vivos. A la voz de mando va a suceder. Con voz de mando, con voz de arcángel. La Biblia varias veces menciona la presencia de ángeles en diferentes momentos del plan de redención. En este momento va a haber ángeles presentes. La palabra arcángel acá se está refiriendo al rango más alto que hay en el orden de los ángeles. Así que podemos imaginar no sabemos cuántos arcángeles hay. En la Biblia se menciona uno solo. No sabemos si hay uno solo o hay muchos, pero la voz de este arcángel también va a estar representando esa autoridad y esa tarea de los ángeles de participar, de juntar a todos los salvos. Y el último, y con trompeta de Dios. Lo que anticipa este pasaje es, varios pasajes mencionan la trompeta. Cuando leímos al principio, el de 1 Corintios menciona la trompeta y otros más. Y lo que da a entender es que este sonido de trompeta está marcando lo que en la antigüedad las trompetas representaban. Las trompetas se usaban para muchas razones. A veces se usaban para dirigir la batalla. Cuando un general quería dirigir el ejército, tenía trompetas que sonaban y los soldados conocían los sonidos y sabían cómo responder a las trompetas y entonces podían manejar todo el ejército. Entonces ese era un uso de la trompeta. La trompeta es una señal de guerra. Es como cuando Gedeón rodeó a todo el campamento de los madianitas, rompieron los jarros, tenían las antorchas y sonaron las trompetas y todos los madianitas pensaron que Israel eran millones que venían a destruirles. La trompeta como una señal de batalla. Puede ser que este símbolo esté acá porque lo que va a pasar después del rapto es sin duda una batalla de Dios contra la rebelión del mundo. Pero yo me inclino más a pensar que el sonido de la trompeta tiene que ver más bien con las celebraciones de Israel, que estaban marcadas por sonidos de trompetas. Cuando Israel se congregaba como pueblo para estar en la presencia de Dios, para celebrar las fiestas que Dios le había dado para disfrutar y para celebrar, sonaban trompetas. Entonces, probablemente este sonido de trompeta es el pueblo de Dios escuchando esa convocatoria, todo el pueblo viniendo para reunirse, para estar en la presencia de Dios y celebrar la fiesta. Tal vez esta es más la connotación de la trompeta.